¿Sabías que lo que los demás esperan de vos puede cambiar tu vida? Y no es magia, es ciencia. En este video te voy a contar cuánto afectan en vos las opiniones que tengan los demás y también cuánto afectan las tuyas sobre quienes te rodean. Y si tenés hijos, no te despegues de este video, porque quizás los estás perjudicando sin darte cuenta. Los seres humanos no solo reaccionamos a la realidad, la creamos. Pero lo sorprendente es que muchas veces esta realidad que creamos es la que otros proyectan sobre nosotros. Esto se llama el efecto Pigmalión. Y en este video vamos a descubrir cómo funciona y cómo podemos usarlo a nuestro favor. Y todo comienza con una historia de amor, pero con un detalle particular. Una sola persona está viva. Se trata del mito griego de Pigmalión. Un escultor crea una estatua tan bella que se enamora de ella, como si fuera una persona real. Y los dioses le conceden el deseo de que cobre vida. Esta historia inspiró a lo que hoy llamamos el efecto Pigmalión, la idea de que las expectativas pueden dar forma a la realidad. Y aunque no haya dioses en el proceso, hay psicólogos y experimentos. Vamos a ver cómo funciona. Imagina que te dicen que sos un genio y empezás a comportarte como tal. Entonces el efecto Pigmalión se da cuando las expectativas de los demás terminan influyendo realmente en nuestro comportamiento. Pero no todo es color de rosa, como la camisa. Siempre existe un lado oscuro. Vamos a ver cómo funciona. Por un lado tenemos el aspecto positivo, cuando esperan lo mejor de nosotros y rendimos en consecuencia. Por ejemplo, cuando un profesor te dice: vamos, que vos podés, te va a ir bien, y finalmente terminamos logrando el resultado. Por ejemplo, en los años 2000, en el club Boca Juniors estaba de técnico Carlos Bianchi, y el máximo goleador del equipo era Martín Palermo. No era un gambeteador, sino, como le decía Bianchi, el optimista del gol. Pateaba un penal, se resbalaba, pero igual entraba la pelota. Cabeceaba, le daba con la nariz y entraba. O despejaba de mitad de cancha y también era gol. ¿Era suerte o era el efecto Pigmalión funcionando en todo su esplendor? Sin embargo, también existe un lado negativo, que comúnmente se llama el efecto Golem. Golem, por este ser, este monstruo de la mitología judía, que le metían un papelito en la boca y él actuaba en consecuencia, hacía lo que le pedía. ¿Cómo funciona? Cuando las expectativas son las peores hacia vos. Por ejemplo, te dicen: no vas a poder hacer esto. Y lo intentás y notas cada mínimo fracaso como una profecía autocumplida. Pero no nos vamos a quedar solo con la teoría. En la práctica, con experimentos, esto se puso a prueba. De hecho, un experimento real en una escuela de Estados Unidos cambió la psicología para siempre. Los psicólogos Rosenthal y Jacobson en 1968 realizaron un experimento en una escuela primaria de California. Simularon que habían hecho pruebas a todos los alumnos y eligieron al azar a un grupo y les dijeron a los profesores que esos eran genios en potencia. El resultado: esos alumnos mejoraron su rendimiento sin razón aparente, solo porque los profes creían en ellos. Es decir, los profesores, confiando en que determinados alumnos podían resolver ciertas situaciones, probablemente le hayan prestado más atención a sus preguntas, hayan intentado incentivarlos de distintas maneras, porque imaginaban su potencial. Entonces se logró esta especie de profecía autocumplida. Les dijeron que eran mejores y el resultado final también dio así. ¿Notás lo importante que son las expectativas de los demás? Yo, por ejemplo, cuando grababa este video, esperaba que vos le dieras like y te suscribieras al canal. Se lo dejo ahí. Pero volvamos al efecto Pigmalión. Y esto no pasa solamente en la escuela, también en la familia, con tus amigos, en el trabajo, hasta en la relación de pareja. En la educación, los alumnos que creen que sus maestros tienen fe en el rendimiento de ellos, finalmente logran mejores resultados. En el trabajo pasa lo mismo. Los que creen que su equipo va a rendir,
finalmente logran que pase eso. Fíjate este detalle. Resulta más efectivo estimular, alentar al grupo a estar todo el tiempo marcándole los errores, porque quizás está generando el efecto golem, que sería el contrario al que querés. Claro que esto tiene un límite. Si te dijeran que vas a ser millonario, bueno, quizás si te lo crees, no confía en que funcione. Pero ¿cómo usamos el efecto Pigmalión a nuestro favor? No podés controlar lo que los demás piensan de vos, pero sí lo que vos pensás de vos mismo. Quizá también te convenga rodearte de gente que cree en vos, que vean tu potencial, porque eso te va a ayudar a lograr más cosas. Otro truco que suelen recomendar los expertos en el área, los psicólogos, es que te desafíes a vos mismo. Si pones metas un poquito más elevadas, probablemente, y tengas fe en lograrla, probablemente las consigas. También recomiendan, para que no actúe el efecto Pigmalión en un mal sentido, es decir, el efecto golem, que no dejes que los demás pongan el techo a tus posibilidades. Es decir, hagas oídos sordos y te dicen que no vas a poder y lo intentes igual. A veces es difícil de lograr eso, porque repercute realmente. Si no, no tendría sentido este efecto y este video. Pero lo más importante es que quizás sin darte cuenta, hoy condicionaste a alguien o lo impulsaste a lograr algo. Si tenés hijos, si sos docente, si estás a cargo en una empresa, pensá cada una de las palabras y los gestos que haces. Ten en cuenta que todos esos hechos los va a condicionar para que actúen de determinada manera. Y si este video te hizo pensar, no me imagino lo que va a hacer este otro, en el cual te digo cómo influye en nuestras decisiones los procesos mentales, cómo hackear la mente. No te lo pierdas. Buena semana.